Señor. Si tenéis frío, ponemos la estufa. No podía estar muy lejos. ¿Y esta iglesia qué pasa? ¿Que no se va de vacaciones o qué? Yo digo, ¿y en septiembre qué hacemos? ¿Dónde metemos a todos los que vengan luego? Qué gran bendición tenemos, no sabemos lo que tenemos. Esta mañana orando, el Señor me ha dado una visión y veía servidores, obreros, gente que tiene ganas de servir al Señor, pero los veía encerrados en barrotes. Ellos querían servir, querían hacer la voluntad de Dios, pero no podían salir, estaban presos. Y si buscamos en Isaías 42, a partir del verso 6, del 6 al 6 y 7, dice: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo creo que el Señor va a sacar a muchos presos de esas cárceles, porque el enemigo duerme, el enemigo tiene una especialidad en dormir, en distraernos, pero como decía Eva, el que es escogido de Dios, ese no va a retroceder. Ese va a buscar la manera de salir de la cárcel y de servir a Dios. Amén. Porque si has sido tocado por Dios, te aseguro que, aunque tú quieras quedarte sentado, no vas a poder. Porque un hijo de Dios que ha sido llamado por Dios para servir, ese no se queda sentado. Ese sirve. Tendrá un tiempo que quizás a lo mejor lo pasará mal. Todos hemos pasado por crisis, por baches, por momentos difíciles, pero te vas a volver a levantar en el nombre de Jesús. Amén. Justo, ¿cómo estás? De aquella manera, ¿no? Claro, es la verdad. Bueno, pues tú sé obediente a los médicos. ¿No quieres quimio? Bueno, tú tienes que... Pues vamos a ponerlo en las manos del Señor, ¿eh? Lo pondremos en las manos del Señor, seguiremos orando por justo, para que Dios haga su obra en él y te dé fuerza, amén. Siempre al final se hace la voluntad de Dios, pero que Dios te dé fuerza, amén, que Dios te fortalezca. Muy bien. La presencia de Dios, hay unas son como átomos muy chiquititos, se llaman neutrinos, son incluso más pequeños que los átomos. Cuando hace la aceleración de partículas, ahí obran con ese tipo de átomos que se llaman neutrinos, y eso lo atraviesa todo. Eso atraviesa muros, por difícil que sea una cosa, lo atraviesa. Los neutrinos atraviesa toda clase de materiales, ¿eh? Neutrinos.
Yo digo, si hay unos átomos, o por llamarlo de alguna manera, que es capaz de hacer eso, ¿cómo no va a atravesar la presencia de Dios en nuestro cuerpo? La presencia de Dios atraviesa hasta el interior de la persona más endurecida que pueda haber, y entra por nuestro cuerpo, en nuestros huesos, en nuestro interior, y nos ilumina. Mira, cuando una persona entra y está en la presencia de Dios, su cuerpo se ilumina, porque es la misma gloria de Dios la que está entrando en tu cuerpo. Por eso, imagínate Moisés 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, donde dice que su rostro brillaba con luz. Tenían que taparle la cara de lo brillante que tenía el rostro de haber estado en la presencia de Dios. Necesitamos estar en su presencia. Necesitamos estar en su presencia. Y yo le decía al Señor de qué hablo, y es que Eva estaba comentando todo lo que yo estaba leyendo esta semana. O sea que vamos a esto. Venga. Vamos a Mateo 27. Esto no nos va a gustar, pero aquí sacaremos alguna enseñanza y luego vamos a ir un poquito más abajo. Vamos a Mateo 27 a partir del verso 3. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Yo creo que Judas, viendo el poder de Dios y habiendo visto los milagros de Jesús, él pensaba: no creo que se deje atrapar, no creo que se deje coger, él mismo se va a liberar, no va a haber nadie que lo pueda tocar. Pero dice que viendo que era condenado, vino un arrepentimiento en él, pero ese arrepentimiento no era un arrepentimiento de lo que hizo, era un remordimiento, era algo que no le llevó a pedir perdón. Muchas veces hacemos cosas, y cuando las cosas han salido mal y vemos los resultados de nuestro pecado, de las cosas que hemos hecho incorrectamente, luego nos arrepentimos, pero fíjate las consecuencias. Antes de hacer cosas, antes de hacer cosas que no deberíamos de hacer, deberíamos de pensar en las consecuencias que eso puede producir. Que muchas veces el pecado, la maldad, dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Y cuando Satanás entra en el corazón, él ya queda anulado completamente, su voluntad queda anulado. El diablo siempre va a intentar anular tu voluntad. Lo intenta de una forma o de otra a través del pecado, y que sabe lo que te gusta y sabe por dónde puede tocarte. Si él pone un vicio dentro de ti fuerte, que puede contigo, eso es una cadena, eso es una esclavitud. Eso es algo que te va a impedir el que tú actúes en consecuencia, porque estás atado. El pecado te ata, dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado, esclavo, siervo del pecado. Por eso tenemos que saber las consecuencias que nos puede producir el hacer cosas que tú parece que no van a tener consecuencias, pero tienen consecuencias. Mira, Judas, viendo que era condenado, dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Tú puedes incluso luego pedir perdón, pero las consecuencias están ahí. Tú puedes incluso arrepentirte, pero las consecuencias están ahí. ¿Por qué hice lo que hice? Pero las consecuencias están ahí. Por eso es muy importante que tengamos nuestros sentidos despiertos. Que tus sentidos estén despiertos. Que no te controle la bebida, que no te controle el sexo, que no te controle las drogas, que no te controle el dinero, que no te controle la televisión, que no te controle el videojuego, que no te controle... ¿Cuántas cosas nos controlan? Porque el diablo lo que quiere es controlar tu mente y tu voluntad para que tú no tengas dominio propio.
Y dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio. Cuando tú pierdes el dominio propio, entonces estás expuesto a cualquier vicio. Y el vicio te va a destruir. Poco a poco, porque es una carcoma que va entrando poco a poco, y cuando te das cuenta, tú estás enganchado. Dice el 4, diciendo yo he pecado, entregando sangre inocente. Él sabía que era sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Allá tú. Te dejan solo. Tus amigos, tus llamados amigos, los que tú creías que iban a estar contigo, los que tú creías que te iban a dar palmaditas en las espaldas, cuando tú has caído, cuando tú estás en medio del fango, cuando tú estás enterrado ya en medio de toda basura, ya no se fijan en ti. Allá tú. Lo que tú has hecho con tu vida, allá tú. Eso le dijeron a Judas. Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, ya no quería el dinero. ¿Ves? Ya no quería dinero. Ya lo que había hecho por dinero, ya no lo quería. Pero, ¿de qué le sirvió? Salió y fue y se ahorcó. Este es el final, y nosotros tenemos que coger aquí sabiduría de todo esto para no entrar en esas profundidades de maldad. No entres en profundidades de maldad, porque el engaño, la mentira, hay cosas que al final acaban destruyendo nuestras vidas. Hay que arrepentirse con todo el corazón. Hay que arrepentirse de verdad. Nadie sale de su problema si primeramente no confiesa su problema, no entiende que tiene un problema. Porque hay mucha gente que dice, no, pues si yo no tengo ningún problema, yo domino. No, tú no dominas. El problema te domina a ti. Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y tú tienes que entender que por pequeño que sea, esas pequeñas cositas son las que van poco a poco mermando tu voluntad y tu dominio propio. Y al final tú eres esclavo de las circunstancias. No sabes dominarte, no sabes controlarte, porque has perdido dominio propio. Por eso, ¿a qué nos ayuda el ayuno? ¿Por qué Dios nos propone el ayuno? Dios propone el ayuno para que nosotros tengamos dominio propio sobre nuestro cuerpo. Cuando nosotros somos capaces de estar, no digo muchos días, pero quizás un día, quizás una mañana, quizás una cena, quizás algo, y tú empiezas a practicar lo que es el ayuno, y tu cuerpo te está pidiendo de comer, tu cuerpo te está pidiendo, porque no hay ayuno solamente de comida, hay ayuno de muchas cosas, hay ayuno de muchas cosas. Ay, a mí que no me toquen el café, ayuna de café. A mí que no me toque la televisión, ayuna de televisión. A mí que no me toquen, ayuna de lo que más te duela. ¿Por qué? Porque al final eso es dominio propio sobre tu cuerpo. Cuando tú eres capaz de decirle no a tu cuerpo, entonces coges fuerza y entonces eres capaz de vencer las circunstancias y no que las circunstancias te venzan a ti. ¿Estás entendiendo? ¿Amén? Amén. Vamos a dejar este pasaje. Yo quería decirte esto. Y vamos a San Mateo 27, 11. Vamos a ver a Jesús ahora. Y qué importante todo esto, ¿verdad? Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. Y le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dijo, tú lo dices, tú lo dices. Él estaba ya confesando. Dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Mira el dominio propio de Jesús.
tú y yo nos hubiéramos rápidamente quizás defendido delante de nuestros acusadores. Y cuando algo viene hacia nosotros que nos acusa, que están diciendo mentiras, estaban diciendo mentiras de Jesús. Sin embargo, Él se queda mudo. Él se queda callado. Él no se defiende. Él no se defiende. Mira Jesús, su comportamiento. Es tremendo. Es tremendo porque Él podía haber dicho: lo que estáis diciendo no es verdad, lo que estáis diciendo es mentira, vosotros no estáis diciendo lo correcto. Sin embargo, Él se queda callado. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y vuelve otra vez a estar callado y en silencio, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal modo que el gobernador se maravilla mucho. ¿Somos capaces de responder así? ¿Somos capaces de callar cuando se nos acusa? ¿Somos capaces de callar cuando se dicen mentiras acerca de nosotros? ¿Somos capaces de dejar que Dios nos defienda? ¿O buscamos siempre el defendernos? Porque si tú te defiendes mucho y te defiendes mucho, ¿sabes una cosa? Al final Dios no te va a poder defender. Dice que la venganza es del Señor, que Él es tu defensor, Él es el que tiene que defenderte. Amén. Porque Pablo decía: para buena fama y para mala fama. O sea que a veces hay buena fama y hay mala fama. Y a veces la mala fama son chismes. Un pastor una persona de la iglesia, un pastor, lo vieron cogidito de la mano de una muchacha y empezaron a decir que si ese pastor se iba con una mujer. Y empezaron a traer el chismorreo en la iglesia. Hasta que se dieron cuenta que la mujer que llevaba cogida era su hija. ¿Te das cuenta? Cómo las cosas se malinterpreta, cómo el diablo malinterpreta, cómo el diablo trae acusaciones muchas veces que no son correctas. Y nosotros tenemos que aprender a ser cuidadosos con lo que entra en nuestros oídos, con lo que nos estamos diciendo, nos estamos creyendo, porque a veces hay cosas que no son realidad, pero el chisme corre porque el diablo le gusta hacer correr, porque eso divide, eso rompe, eso hace que las cosas, porque es padre de mentira. Amén. ¿Qué es el diablo? Mentiroso desde el principio, homicida desde el principio. Por eso te digo que tienes que estar preparado para todo. Tenemos que estar preparados para todo. Para todo, prepárate para todo. Prepárate para los días buenos y prepárate para los días malos. Aprende a tener dominio propio en medio de las circunstancias. Aprende a tener un control de tu cuerpo, de tu vida. No empieces, porque eso luego trae confrontación, trae pelea. Cuando tú sabes que una cosa no es verdad, quédate callado. No intentes defender una cosa que al final va a ser para ti, va a ser de perdición. El Señor te va a defender, no te preocupes, que Dios sabe defender a los suyos. Dios sabe defender al que es recto, al que es verdadero, al que es justo. Dios sabe defenderlo, te lo digo. Dios lo defiende. Aquí Jesús se queda callado delante de Pilato. Lo estaban acusando, pero Él se queda en silencio. Mira, ahora bien, dice el 15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar a un preso, el que quisiesen. ¿Podían haber soltado a Jesús? Sí. ¿Podían haber soltado a Jesús? Sí. Ese mismo pueblo que una semana antes estaban con las palmas, estaban con los mantos, estaban diciéndole en las calles: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Rey, a Jesús, al Mesías. Lo estaban reconociendo como el Mesías. Ahora el pueblo dice: no queremos a Jesús, suelta a Barrabás. Fíjate cómo somos. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. No confíes en tu propia prudencia.
El mismo Pedro que dijo que no lo iba a negar, lo niega. Eso para que nos demos cuenta de que no podemos confiar en nuestra carne, en nuestra fuerza, en nuestra provisión, que tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo, que tenemos que aprender a tener un poco de observación antes de hacer las cosas, saber las consecuencias que nos pueden ocurrir al hacer las cosas. Porque delante del pecado nos quedamos ciegos, delante de la tentación nos quedamos ciegos. La tentación es como una serpiente que si sea, hace... viene y te duerme y tú ya no sientes nada y parece placentero el pecado, pero cuando tú has acabado es como sientes la mordedura y sientes el amargor de lo que has hecho, y entonces viene el diablo y es cuando te acusa. Primero te trae la tentación, luego tú caes en la tentación, luego el diablo te acusa y te dice que tú no eres un hijo de Dios, que tú no eres válido y que más vale que tú sigas apartado del Señor. Y muchos le hacen caso a la serpiente. Por eso tienes que aprender a tener dominio propio. Tienes que aprender a tener dominio propio. A tener, Si tú sabes, mira, hay personas que no pueden probar ni una gota de alcohol. Hay personas que no pueden ni ojear páginas en internet, porque se van de seguida a donde no tienen que irse. Si tú sabes que algo te domina, tienes que de raíz erradicarlo. Si tú sabes que el cigarrillo te domina, no es me fumo uno de cuando en cuando, no, tienes que ser de raíz. De raíz. Tienes que sacar la raíz del pecado. Es la única forma. Porque mientras tú estés alimentando, aunque sea un poquito, estás alimentando ese espíritu. ¿Cómo secas ese espíritu? Lo secas dejándolo de alimentar. Tienes que dejar de alimentar ese espíritu para secarlo. ¿Y qué consigo con eso? Dominio propio, voluntad y fortaleza en ti mismo. Y tú vas a ver cómo el Señor va a empezar a obrar en tu vida de una forma diferente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el Señor el que te va a dar fuerza para que tú puedas. No es por tu voluntad, porque no es con ejército, no es con sabiduría, es con su Santo Espíritu. No es tu voluntad, es una decisión que tú, como un paso de fe, tú tienes que decirlo: Señor, en el nombre de Jesús, se acabó, esto fuera. Y el tabaco, yo lo digo por vuestro bien, el que fuma que haga lo que quiera, lo que le dé la gana, eso es problema suyo. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. No pasa nada, hasta que llegas al médico y te hacen la radiografía y te ven una manchita en el pulmón. Hasta que luego esa manchita resulta que tienen que hacerte una biopsia y la biopsia dice que no, que creemos que es malo. Pero tú pensabas que eso no te iba a ocurrir a ti. Tú le dabas a la bebida y un día te hacen el análisis y resulta que tu hígado está graso y te dice: usted bebe, no, pero un poco. Pero espera un momento porque hemos encontrado algo que no está bien. Y te encuentran algo que no puedes, que no sabías. Pero hermano, las cosas vienen muchas veces porque no somos obedientes a Dios. Porque Dios nos quiere que nuestra vida sea una vida de obediencia, porque Él quiere darnos una vida larga y de bendición. Amén. Dominio propio. Dominio propio. Voluntad, fortaleza. Amén. Y eso no es tener una vida inferior de vida. Pasa que mucha gente piensa que eso es calidad de vida. No es calidad de vida el que tú estés fumando, no es calidad de vida el que tú estés bebiendo, no es calidad de vida el que tú estés haciendo lo que estás haciendo, no es calidad de vida. Calidad de vida es andar en la obediencia al Señor. Amén. Porque entonces el Señor estará a tu lado y te va a ayudar. Amén. De raíz. ¿Hay un cocinero por aquí? ¿Cómo le quitas tú a la patata lo negro? Metes el cuchillo y le sacas lo negro, de raíz. Hay que sacar de raíz todo aquello que está mal en nuestra vida. Amén. Porque si tú dejas solamente un poquito, eso vuelve otra vez a reproducirse. Vuelve a reproducirse. Y tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Y esto que tiene que ver con mucho.
Ya veréis. ¿A quién queréis que os suelte? A Barrabás. Barrabás es el mundo. Barrabás es la suciedad. Barrabás es la muerte. Barrabás es el pecado. Barrabás es la injusticia, la inmoralidad. Barrabás es el vicio. Barrabás es todo aquello que nos lleva a la muerte. ¿A quién queréis que os suelte? Pero no queremos soltar a Jesús. Nos quedamos con Barrabás. Soltaron a Barrabás, sí, porque al mundo le gusta Barrabás, al mundo no le gusta Jesús. Al pecado no le gusta Jesús, al pecado le gusta Barrabás. Porque este mundo se alimenta de suciedad, el diablo se alimenta de suciedad, el diablo se alimenta de pecado, el diablo se alimenta de Barrabás. Y tú tienes que aprender a tener a Jesús en tu corazón, pero bien fortalecido. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Porque sabían que por envidia le habían entregado. ¿Por qué le habían entregado? Por envidia. Por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Su mujer, la mujer de Pilato, tuvo el sueño de que ese hombre era justo. Y se lo dijo a su esposo, a su marido: no tengas nada que ver con este hombre, que es un justo. Y Pilatos quería soltarlo. Pilatos estaba haciendo todo lo imposible, lo que había en sus manos. Lo que pasa es que él estaba atado de manos, porque él estaba puesto por César. Él no podía hacer cosas que le iban a dejar fuera de la influencia que tenía. Él tenía que ser sabio. Al final tuvo que acceder y soltarles a Barrabás y crucificar a Jesús. Y al final vemos a Pilato, la típica, ¿verdad? Yo me lavo las manos. Él se lavó las manos, sí, pero sabía que era un justo. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia le habían entregado. Dice el 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. ¿Ves el mundo? El mundo no quiere a Jesús. El mundo no quiere a Jesús. El mundo quiere a Barrabás. ¿Tú qué quieres, a Jesús o a Barrabás? Si queremos a Jesús tenemos que caminar en santidad. Si queremos a Jesús tenemos que caminar en cordura. Tenemos que aprender a tener dominio propio, a tener voluntad. Y para que tú tengas voluntad y dominio propio, tu mente tiene que estar despejada. No pueden haber esos huecos donde el diablo domina. Porque cuando domina el enemigo en algún hueco, hace que todo lo demás te persuada. Decimos que un cristiano no puede tener demonio. Y es verdad, no puede haber un demonio en un cristiano. Pero sí que el enemigo te persuade, porque tiene influencias dentro. Tú puedes tener una influencia demoníaca a través de los vicios. Porque por cada vicio y en cada pecado hay un espíritu demoníaco que puede venir a traer una influencia maligna sobre tu vida. Y te impide el que tú puedas avanzar en el Señor. Por eso hay que ir poco a poco eliminando. Poco a poco hay que ir quitando, para que tu camino sea cada vez mucho mejor. ¿Ven? Una cosa hago, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Y tienes que dejar todo lo que queda atrás, tienes que dejarlo. Es que necesito hacer eso, no necesitas, lo que necesitas es orar un poquito más. Lo que necesitas es buscar a Dios un poquito más. Porque no somos capaces de dedicarle un tiempo a la oración. Dice: orad para que no caigáis ¿en qué? En tentación. Velad para que no caigáis ¿en qué? En tentación. ¿Por qué viene la tentación? Porque no hay llenura del Espíritu Santo. Cuando hay llenura del Espíritu Santo no hay tentación, porque el Espíritu Santo llena tu vacío. Hay un vacío y ese vacío es la falta de Dios.
Y entonces ese vacío intentamos llenarlo con cosas que no son ilícitas, que no están bien. Pero cuando tú llenas tu vacío con Dios, la tentación no puede contigo. La tentación puede cuando tú estás vacío, cuando tú no estás lleno de Dios. Y entonces ya no hay dominio propio, ya no hay voluntad, ya no hay... No, tú caes fácilmente, tú, yo y cualquiera. Porque somos humanos. Porque muchos pastores caen. Porque se levantan en fama y se olvidan de la comunión con el Señor. Se levantan en orgullo y se olvidan de la comunión del Señor, de estar cerquita del Señor, de estar cerquita de la palabra, de estar cerquita de la obediencia al Señor, de estar cerquita de la santidad. Y cuando tú te olvidas de la santidad y de la obediencia a Dios, es cuando vienen los problemas. Hermano, es tiempo de cambiar nuestro corazón. Jesús nos da un ejemplo de lo que es dominio propio. Señor, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. No se haga lo que yo quiero, hágase lo que tú quieres que se haga. Amén. Ahí nos da un ejemplo real de la voluntad, de fortaleza, porque si tú has decidido que yo pase por este tiempo, si tú has decidido que yo pase por este proceso, si tú has decidido que yo pase por aquí, lo voy a pasar. Pero no lo paso por juicio, no lo paso por disciplina, no lo paso porque me he metido en un problema, no lo paso porque me he metido yo en el problema, lo paso simplemente porque tú quieres que yo lo pase y lo voy a pasar. Pero lo voy a pasar en santidad, lo voy a pasar junto a ti. Porque cuando tú pasas por pruebas porque te lo has buscado tú, no digas que es el Señor, te lo has buscado tú, me lo he buscado yo. Cuando yo me busco el problema, no es una prueba, es un problema que yo me he buscado. ¿Amén? Entonces hay cosas que no son problemas porque el Señor nos ha traído una prueba, ¿no? Tú te has metido en el lío. Tú empezaste en el lío y no saliste a tiempo de ese lío. Hay que salir a tiempo. Aún estamos a tiempo de salir de los problemas. ¿Amén? ¿Os gusta el mensaje? Hay mensajes que no gustan mucho, pero nos ponen en dirección. Hay mensajes que son como un timón, que van así poniéndonos en el camino correcto, en el camino correcto. Entonces ahora está en ti, decide, o vendes a Jesús por 30 monedas de plata, o vendes a Jesús por una botella de alcohol, o vendes a Jesús por un poquito de placer, o vendes a Jesús por... ¿Qué estás haciendo? Porque ese Judas está en cada uno de nosotros. Ese Judas es la carne, la traicionera, la que te traiciona. Ese Judas es el que vende a Jesús por un poquito de... ¿De qué? ¿De qué? Como Esaú, que vende la primogenitura por un plato de lenteja, por comer un poquito porque estaba cansado, porque venía del campo, porque estaba agotado, y él dijo, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Pues esa era su bendición, esa era su puerta de la bendición, su puerta de acceso a todo lo que Dios quería darle. Y sin embargo él vende su primogenitura por un platito de lenteja, por un poquito de placer. Y luego se arrepiente. Dice que luego quiso recuperarlo llorando amargamente y no pudo. Hay cosas como Judas, que se arrepiente, tira las monedas, pero luego se ahorca. Porque era tanto el dolor que había en su corazón que no pudo aguantar más. La presión que había dentro. Nosotros estamos a tiempo de sacar de nosotros toda raíz de amargura. Amén. Saquemos toda raíz de amargura. Porque esas cositas son raíces de amargura. Son raíces de maldad en nuestro interior. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Vaya versículo, ¿verdad? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado. Cuando vuelvas otra vez al pecado, si es que vuelve, ¿qué haré con Jesús el Cristo? ¿Qué hago con Jesús el Cristo? ¿Lo crucifico? ¿Lo niego? ¿Sigo con mi pecado? ¿Sigo con mi maldad?
¿Sigo con mis vicios? ¿Sigo con mi engaño? ¿Sigo con mi mala manera de vivir? ¿O le digo, Jesús, aquí está tu siervo, ayúdame? ¿O me voy a los pies de la cruz y le digo, Señor, ayúdame? Y empiezo a arrepentirme de corazón. Porque todos necesitamos arrepentirnos de corazón. Todos. Todos tenemos sitios, lugares donde tenemos que cambiar. Todos tenemos direcciones que tenemos que volver. Y ese GPS no se equivoca. Te llevará al lugar correcto, que es la guía del Espíritu Santo. Por muchas vueltas que te dé, porque a veces somos nosotros que nos cogemos malamente el camino. Te dice la derecha y te equivocas, y en vez de coger la primera, coges la segunda o la tercera, y tienes que dar más vueltas. Pero no te preocupes, el GPS, si tú eres consciente de la presencia de Dios, tú eres consciente de la llenura del Espíritu, de la guía del Espíritu, te va a llevar al sitio correcto. El que está siendo guiado por el Espíritu, no te preocupes, que ese llega a su destino. Ese llegará a su destino. Pero, ¿cómo vas a llegar? ¿De qué manera vas a llegar? ...24 dice... Y viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto... Y eso es lo que no querían ellos, alboroto. No querían eso. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo... Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, haced lo que os queráis. Y respondiendo todo el pueblo... Mira lo que dijo el pueblo judío. Esto es una maldición que ellos mismos se trajeron hacia sí mismos. ¿Qué pasó con Hitler? Más de 6 millones de personas, judíos, gitanos, había de todas clases ahí, pero mayormente judíos. Entraron en los hornos, hicieron grasa para los cañones, aceite, quemados, vivos, mutilados. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vaya maldición que trajeron aquí sobre ellos mismos. Su sangre sea sobre nosotros. Tenemos que vigilar porque lo que decimos por nuestra boca, vigila tu boca, vigila tus labios, porque tus labios y tus palabras tienen poder. Por eso nuestros labios tienen que ser de bendición, no de maldición. Por una misma fuente no puede salir bendición ni maldición. Por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Si somos de Cristo, nuestros labios tienen que ser para bendecir a los demás, no para maldecir. No maldigas a tu hijo, no maldigas a tu familia, no maldigas a la gente que tienes alrededor. No hables malamente, porque la palabra maldición significa decir mal de alguien. Y la palabra bendecir significa decir bien de alguien. Cuando tú dices mal de alguien, de cualquiera, estás maldiciendo. Y la maldición, ¿sabes qué pasa? Que vuelve y te rebota luego a ti. Por eso tenemos que ser hijos de bendición. Y hemos sido puestos para bendecir, no para maldecir. Amén. A tus hijos, bendícelos. Bendícelo, habla bien de ellos, habla bien de tu esposo, habla bien de tu familia, habla bien de tu trabajo, habla bien de lo que Dios te ha dado, habla bien. Es que mi trabajo es una... No, no es una bendición. Hay mucha gente que no tiene trabajo. Mi trabajo es una bendición. Mis hijos son una bendición. Mi familia es una bendición. Mi esposo es una bendición. Mi esposa es una bendición. Y tienes que hablar bien de lo que Dios te ha dado. Porque sabes una cosa, cuando tú empiezas a hablar mal y mal y mal y mal y mal, al final Dios te lo puede quitar. Dios te quita las cosas si tú no las quieres. Su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Qué palabras más cortas, ¿verdad? Habiendo azotado a Jesús. Y parece que se queda la cosa ahí. Pero, ¿sabes cómo era el azote romano? Lo ponían en un poste, con las manos atadas. Lo desnudaban. Porque el azote romano era un látigo corto. Y ese látigo era de trenzas, de animales, de cuero. Y al final llevaba como
como bolitas de plomo y huesos de animal. Cuando el látigo tocaba el cuerpo, se llevaba la piel. Muchos morían simplemente en esos 39 latigazos que le dieron. Muchos morían. Algunos hasta las vísceras, riñones se le veían y salían vísceras y todo, porque cogían el látigo y le arrancaba la piel. Lo desnudaron. Y de arriba a abajo, desde la parte de arriba de la espalda hasta los glúteos, todo fue en carne viva. 39 latigazos. Parece fácil, tú lo lees ahí, y después de haberle azotado, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Le acusaron falsamente, no abrió su boca. Dijeron mentiras sobre él, no abrió su boca. Él soportó todo el precio de nuestro pecado. Él soportó y pagó por nuestras mentiras, por nuestros vicios, por toda la maldad que hay en cada uno de nosotros. Pagó el precio, Él pagó el precio, soportó. Y aún sin fuerza, porque ya no había fuerza después de ser azotado cruelmente de esa manera, ya no había fuerza. ¿Qué fuerza iba a tener Jesús después de haber sido azotado cuando muchos morían en los latigazos? Le obligaron a llevar la cruz. Una cruz que no era esto, era un madero. Grueso, pesado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. ¿Sabes qué es el pretorio? El pretorio era el campamento de los soldados. Es el sitio donde estaban todos los soldados. Y allí se empezaron a reírse, a mofarse. Y tú y yo nos avergonzamos quizá de abrir nuestra boca y decirle a alguien: Jesús te ama. Quizá nos avergonzamos de predicar el evangelio a alguien o de decirle: yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Él no se avergonzó. Él no se avergonzó. Él lo soportó la blasfemia, soportó los esputos, le arrancaron la barba, le pusieron una corona de espinas, que no eran espinas de rosales, no, eran espinas grandes que atravesaron su cuero cabelludo y le provocaron hemorragia en la cabeza. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, legionarios, soldados que estaban lejos de su país, gente que no tenían escrúpulos, malos, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, un manto sucio, para burlarse, para reírse, para mofarse, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían. Mira, le escarnecían. Nosotros no queremos perder nuestro orgullo y no hablamos de Jesús para nada, porque parece que hablar de Jesús queda mal. Parece que decirle a alguien: tú necesitas a Jesús, parece que queda mal y no somos capaces de dar la palabra a nadie. No lo entendemos. Todo el sufrimiento de Jesús no lo entendemos. No entendemos lo que Él padeció, ni una chispa, no hemos padecido, como dice el libro de Hebreos, aún no habéis padecido hasta la sangre luchando contra el pecado. Ni una gota de sangre hemos derramado. Y tenemos que aprender mucho todavía, de ser valientes, de tener dominio propio, de tener fortaleza. Somos capaces de soportar muchas cosas por otras cosas, pero no somos capaces de soportar el que nos humillen, el que nos contradigan, el que alguien se ría de nosotros, el que alguien se burle de nosotros. Ahí se burlaron de Jesús. Hincaron la rodilla y alrededor, riéndose a carcajadas de él, de Jesús, le pusieron una corona de espinas, una caña. Salve, Rey de los judíos. Ahí se rieron de él como quisieron. Es que de cuando en cuando tenemos que predicar un poquito sobre la cruz.
Es que de cuando a cuando tenemos que traer sensibilidad a nuestro corazón. Es que de cuando en cuando tenemos que aprender que Él murió por nosotros. Él murió por mí. Esa es la sensibilidad más grande, el saber que Él murió no por nosotros, Él murió por mí. Él murió por mí. Ese lugar me correspondía a mí, te correspondía a ti, nos correspondía a cada uno de nosotros. Pero, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para ser crucificado. Aquí, en el libro de Mateo no nos da mucha explicación. Tendrías que leer Mateo, tendrías que leer Lucas, tendrías que leer un poquito de Marcos y un poquito de Juan para saber un poquito exactamente cómo fue la historia. Y todo esto traerá un poco de sensibilidad a tu corazón. Porque aquí está muy resumido todo esto. Tenemos que ir a Lucas y tenemos que ir a Juan, que está un poquito más, ahí nos cuenta un poquito más cómo fue todo. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. A este le obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. ¿Sabe? El vinagre mezclado con hiel era como un tipo de... para adormecerle. Era como algo que le quitaba un poquito el dolor. Era como una anestesia. Pero él no quiso tomarlo. Él quiso soportar el dolor. Él quiso soportar todo el dolor. Él no quiso anestesia. No quiso que le anestesiaran. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, ¿ves? Parece que fue todo tan, ¿ves? Tan escueto. Cuando lo hubieron crucificado. Pero tú tienes que pararte ahí, te tienes que parar en el Gólgota. Tú no puedes leer estos pasajes de corrido y como si algo no fuera contigo. Tú tienes que pararte ahí, te tienes que ir al Gólgota. Tienes que coger, sentarte en la escritura y tranquilamente decir al Espíritu Santo que te lleve a ese lugar. Y sentarte ahí como estuvo Juan al lado de María y ver cómo Jesús ves cómo sus manos le son atravesadas y cómo sus pies le son atravesados. Ves los romanos que habían alrededor, la gente burlándose, los sacerdotes, los religiosos de su época, queriendo que lo mataran rápido porque era la Pascua. Había que celebrar la Pascua. Había que celebrar la Pascua. Y el cuerpo no podía ser dejado en la cruz mucho tiempo. Porque a partir de las 6 de la tarde empezaba la Pascua. Y Jesús muere a la hora novena, que era era las 6 de la tarde. Era las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde no podía quedarse mucho tiempo el cuerpo en la cruz. Por eso que le rompieron las piernas a los ladrones, porque al romperle las piernas, el mismo peso de su cuerpo hacía que se asfixiaran y morían. Pero viendo que Jesús ya había muerto, dice que no le rompieron las piernas, como está escrito en los Salmos, que ni un hueso suyo fue roto. Como dice en los Salmos, el Salmo 22, que sus vestidos fueron comprados, fueron vendidos, vendieron mis vestidos. Todo está escrito. Él cumplió la palabra punto por punto, las profecías punto por punto. Él cumplió todo lo que había referente a él en el Salmo 69, en el Salmo 22, en otros salmos, Salmo Isaías 53. Él lo cumplió todo a rajatabla. Fueron horadadas mis manos. El que se sentaba conmigo, mi mejor amigo, dice la palabra, este me entregó. En Zacarías habla de las 30 monedas. Ese fue el precio, dice en Zacarías. Ese fue el precio por el cual me vendieron 30 monedas de plata. 30 monedas. Por eso tenemos que ser sabios. Vendemos a Jesús tantas veces. ¿Qué estoy haciendo en esta mañana? Traer sensibilidad a nuestro corazón. ¿Qué estoy haciendo en esta mañana? Traer a Jesús a tu vida para que Él empiece a restaurar todo lo que se ha roto.
porque Él es el restaurador. No hay nadie que restaure mejor que Él. No hay nadie que sepa hacer el barro nuevo. Él te va a coger tu barro. Tu barro, dice que se le estropeó. Fíjate, estaba en la iglesia, se estropeó en la iglesia. Estaba en las manos del alfarero. Y en las manos del alfarero se estropeó el barro. Y él dice que cogió el barro, lo echó al montón y volvió de nuevo a ponerlo en la mesa y formó nuevamente a esa persona. Tú y yo somos ese barro. Quizás incluso estando en el Señor, nuestras vidas se han torcido, nuestras vidas se han estropeado, pero Él va a volver a coger el barro, nuestra vida, y Él te va a moldear nuevamente y ahora va a hacer las cosas de diferente manera. Deja que el Señor trabaje con tu vida. Deja que trabaje el Señor con tu vida, porque es el único que puede. Yo no puedo, ni ningún hermano podrá. Y no hay nadie que pueda trabajar el barro mejor que el Señor. Él sabe hacerlo. Cuando le hubieron crucificado, mira qué rápido todo esto, ¿verdad? En pocos versículos, lo mucho sufrimiento que hay aquí en tan pocos versículos. Cuando le hubo crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo estaba escrito. Todo estaba escrito. Y sabes, tu historia y mi historia está escrita ya. ¿Lo sabías? Que el único que sabe cómo vas a acabar y tu final es Jesús. Nadie sabe ni el día ni la hora en que tú y yo vamos a partir, pero Jesús lo sabe y sabe cómo será. Pero nosotros, fíjate, nos ha traído el Señor al taller. Cómo me gusta la canción esa de Marcos, creo que de Marcos Vidal, al taller del maestro vengo. Alex Campos, ¿verdad? Alex Campos. Al taller del maestro vengo, carpintero. Déjate en las manos del Señor, que Él sea el que labre, el que transforme, el que cambie. Porque este es el taller. ¿A qué venimos aquí a la iglesia? Al taller. Al taller. A arreglar esas cositas que están mal en nuestra vida. Arreglar. Y salimos de aquí, salimos santos, salimos purificados, salimos bendecidos, salimos perfumados, salimos llenos, vestidos de bendición. Y así tenemos que continuar y no manchar nuestras vestiduras. ¿Sabes? Hay un animalito que se llama, creo que es el armandillo, un animalito. Es blanco, su piel es blanca, 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 blanca. Y lo persiguen y lo cazan los cazadores. Y sigue, y sigue, y sigue, y se escapa de ellos, pero cuando tiene que meterse en el barro y ensuciarse, prefiere morir y que lo maten antes que ensuciar su pelaje con el barro. Ay, si fuéramos como ese animalito. Dice el libro de Eclesiastés que en todo tiempo sean blancas tus vestiduras y no falte ungüento sobre tu cabeza. No falte el ungüento. Que nos duela, al menos que nos duela cuando pequemos. Al menos que el Espíritu Santo nos ponga convicción cuando hagamos lo malo. Al menos que venga el Espíritu Santo y pueda traer un poco de convicción a nuestras vidas, porque hasta eso estamos perdiendo. Dice que Él convencerá, cuando Él venga, dice el Espíritu Santo, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Fíjate, tiene que convencer al mundo y muchas veces no puede convencer a sus hijos. Qué doloroso es eso. Que Él puede convencer a veces al mundo lleno de pecado y de maldad y no puede convencer a sus propios hijos. Somos como niños que se nos dicen las cosas una y otra vez y no hacemos caso. Pero aquí venimos al taller. Por eso dice la palabra, y habrá un pastor. Habrá un pastor y habrá un rebaño. Y os pondré pastores conforme a mi corazón. Porque no todos tienen el corazón de pastor. No todo el mundo, no todos los que se llaman pastores tienen el corazón de pastor. Por eso el pastorado quizás es el más complicado, el más difícil, el más doloroso. Porque el evangelista viene, predica y se va. El profeta suelta la palabra, el maestro habla y te enseña, pero el pastor es el que lleva la carga del pueblo.
Y no todo el mundo tiene el llamado de pastor. Y aunque tengas carnet, hermano, aunque tengas un carnet, eso no te da, aunque hayas estudiado en la mejor universidad y hayas ido a la mejor, no, hermano, ojalá que hayas ido a la mejor universidad y tengas el llamado de Dios, pero si tienes el llamado de Dios te se va a notar, porque vas a amar a las almas, porque no vas a hablar lo que te dé la gana, vas a hablar de lo que tu pueblo necesita, de lo que la gente necesita. Y sabes, muchas veces lo que necesitamos es alguien que nos abrace, alguien que nos diga: aquí estoy para ayudarte, para no criticarnos los unos a los otros, porque si tú miras el pecado de tu hermano, tendrías que mirar también el pecado tuyo, porque miramos la pajita de nuestro hermano, pero no miramos la viga que hay en nosotros. Y muchas veces hay viga en nosotros, vigas grandes, y nos fijamos en las pajitas de los demás, que son pajitas, que hemos caído. Por eso tenemos que aprender a ayudarnos, a soportarnos los unos con los otros, a amarnos como una familia. Porque en la familia siempre hay alguno que no anda bien, que no camina bien, pero son tus hijos, es tu familia, los amas también. Y esta es nuestra familia. Y tenemos que aprender que habrán quizás algunos que no caminen y anden como deberían de caminar. Los vamos a exhortar, vamos a hablar, vamos a amarlos, y muchos de ellos van a cambiar. No te preocupes, que el que sigue en su pecado llegará un momento en que no podrá estar. Si no quiere cambiar, tendrá que irse. No es que nadie lo eche, tendrá que irse. Porque las palabras rectas le hacen daño. La palabra recta le hace daño al que no anda en rectitud. El que no anda en luz, sus propias tinieblas lo echarán fuera. Pero por eso yo no voy a dejar de hablar la verdad, porque tenemos que hablar la verdad y ser rectos en todas las cosas. Pero que nos duela, que nos duela, que nos duela. Que nos duelan esos clavos. Que nos duelan esos clavos cuando cogemos algo que no tenemos que coger. Que nos duelan esos pies cuando andemos por caminos equivocados. Que nos duela nuestra boca, nuestra cabeza, cuando hacemos las cosas que no debemos que hacer. Porque eso también el Señor lo permite, para que nos acordemos del sufrimiento de Jesús. Él murió por nosotros, Él pagó el precio por nosotros, pero no para que andemos como estábamos andando, sino para que caminemos en novedad de vida, en una nueva vida. Amén. En una nueva vida. Y estas cosas no se pueden decir gritando. Estas cosas hay que decirlas con mucha sabiduría. A mí me decían algunos que yo soy como un médico cirujano fino, de aquellos que, con tipo neurólogo, que te va hurgando poquito a poco, pero te va sacando lo malito que está en ti. Y estas cositas no se pueden decir chillando y gritando: eres un pecador y nada. No. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, porque dice: considerándote a ti mismo también. Y te tienes que considerar a ti mismo también, que tú también estás en la carne, que tú también eres un pecador, que tú también necesitas ayuda. Que no por el hecho de tú ser un pastor y llamarte ungido, tú no necesitas al Señor. No, tú necesitas al Señor más que ninguno. Amén. O sea que andemos en esa novedad de vida y oremos por justo, oremos por él, para que el Señor lo fortalezca, lo bendiga. Semari, te bendigo, familia, os bendigo en el nombre de Jesús. Estáis cuidando ahí de justo, y el Señor nos va a recompensar. Haced lo que tenéis que hacer, pero Dios te quiere mucho, justo. Amén. Tú has decidido, tú tienes esa fe. Vamos a orar para que Dios te fortalezca y haga el Señor lo que tenga que hacer, pero siempre en su voluntad. Pero que te dé fuerza hasta que Él quiera, pero fuerza. ¿Amén? Nos estamos orando por sanidad, y es lo que tenemos que hacer, orar por sanidad. Que Dios te sane, ¿verdad que sí? Qué guapo, con ganas. Qué bonito. Te quiero. Tenemos que considerar a nuestros ancianos, porque a lo mejor mañana es otra persona, a lo mejor alguno de nosotros. ¿Amén? Tenemos un bebé en Masquefa que está un poquito mejor, pero tenemos que seguir orando por él. Ese bebé que han encontrado al final que tiene una bacteria, que por eso él no podía tomar leche, no podía tomar nada, era chiquitito, pero ha sufrido mucho su madre, porque llorando y llorando y llorando, los médicos haciéndole pruebas no encontraban nada, hasta que le han encontrado que es una bacteria.
Entonces ahora están tratándolo, está un poquito mejor. Tiene unas ganas ella de venir. Se llama Mercedes, está más quefa, tiene muchas ganas de venir a la iglesia. Vino la semana pasada, vino la abuela y una cuñada suya que trajo la nena. Y está un poquito mejor, pero aún todavía necesita que sigamos orando por ello. Amén. O sea, esto es la bendición de tener un pueblo que podemos ayudarnos los unos a los otros, que podemos bendecirnos los unos a los otros, y que no me entere yo de que hay alguien que pasa necesidad. Si alguien pasa necesidad, por favor, no seáis orgullosos. Lo estoy pasando mal, necesito que me ayudéis con comida, o en un momento determinado que tú ves que no puedes pagar la luz. Mira, hermano, antes que te corte la luz.